Gladys en Éxitos. Trabajar el pensamiento como hábito de vida. Con Gladys Rodríguez. Éxitos 99.9. Hablemos del pádel, de la padelmanía en Venezuela. Sin duda, este deporte de raqueta se ha popularizado en el país y en municipios como Baruta de Latillo ya se han desarrollado, construido pues varios complejos, canchas para la práctica, y la realidad pues dentro de la dinámica, yo no sé si latinoamericana, es que Venezuela destaca justamente por ya convertirse en una especie como de manía por parte, sobre todo del sector masculino, que me corrija Natacha Grau, ingeniero civil de profesión, entrenador y jugadora justamente pádel, número 1 del ranking en Venezuela y en la selección de Venezuela, pero la percepción que tengo es que son quienes más están ocupándose y practicando este deporte de raqueta. Natacha, ¿cómo estás? Buenas tardes y bienvenida. Gracias, Gladys, muy contenta, por tu invitación y nada, lista aquí para que conversemos sobre esta padelmanía, como indicas. Sí. Primero, ubicarlo en el contexto latinoamericano. ¿Cómo estamos como país en el pádel, no? Porque sí siente uno que esto es un furor, que es de un tiempo para acá, sin duda, aunque fíjate, personas como tú ya, número 1 del ranking en Venezuela, practicándolas hace mucho tiempo, como otros, pero hay como, sí, un momento cumbre dentro de este deporte de raqueta. Pero en la región, ¿cómo ha sido en general el comportamiento de este deporte? Mira, en la región, de verdad que, Venezuela no tenemos, temporalmente, mucho tiempo, pero creo que somos de los países en donde el pádel está creciendo muy, muy fuerte. Por ejemplo, acá tenemos, países como Argentina, donde el pádel ya data de los años 80, 90, y tienen una trayectoria mucho más amplia. Pero la verdad es que aquí, a nivel, como bien lo indicas, de infraestructura, de clubes, de canchas para competición, de circuitos también y organización de torneos, creo que somos referentes en la región y estamos dando pues mucho de qué hablar por ese despunte y ese rápido crecimiento pues que se está evidenciando, sobre todo en los 2 últimos años. Sí, exacto, como decía, ¿no? Hace unos minutos, sin duda es algo que destaca, que llama la atención, incluso dentro de esa dinámica de este deporte de raqueta en la región, este boom en Venezuela que ha generado hasta protestas porque se está apoderando de áreas verdes, en el caso de Caracas. Y ahí la pregunta, Natacha, ¿a qué se atribuye este boom, esta padelmanía? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que un poco las características del deporte, por ejemplo, para hacer un deporte de raqueta no tiene tanto requerimiento técnico como pudiera ser el tenis, que a lo mejor para empezar a disfrutar del deporte y empezar a jugar realmente te puede tomar mucho más tiempo y casi que te diría que si no lo has nunca jugado o desde pequeño no lo has practicado, es prácticamente, muy complicado. Entonces el pádel, como te digo, por la característica del deporte, lo aprendes a jugar muy rápido. A nivel social también, pues ofrece muchas virtudes y yo creo que eso es lo que ha enganchado a la gente. Es un juego muy divertido y muy social. Sobre todo a hombres que más que a mujeres. Mira, yo te diría, sé que empezaste ahí un poco, pues con con esa opinión, digamos, en la entrevista, pero pues la verdad no creo que, obviamente hay una gran cantidad de hombres, pero yo te diría quizás entre un 60% hombres, 40% mujeres, que para mí es un porcentaje muy importante y bastante grande considerando o comparándolo con otros deportes. Claro, sí, porque es que además la percepción la tengo justamente por personas que conozco que lo están practicando, esas dinámicas familiares en las que sobre todo las mujeres están haciendo esa observación, las parejas, de que sus esposos están todas las semanas, por ejemplo, de cabeza en el pádel, ¿no? Entonces, por eso quizás de ahí viene la percepción, pero válido, es un 60-40 igual, sí, pues practicado principalmente por hombres, aunque también las mujeres están participando. Y ahí también tú como ya experta en este tema, ¿qué crees se debe hacer? De cómo orientar de la mejor manera esta padelmanía en Venezuela y sobre todo porque además ha habido desarrollo de complejos cuestionados, incluso se exige mayor transparencia sobre la construcción de esos complejos. En el caso de Caracas se están apoderando de áreas verdes importantes, pulmones que tenemos, por supuesto, en la capital, y ahí la pregunta y la reflexión y el llamado a la conciencia, y tú particularmente como experta en esta área, ¿qué sugieres para un buen desarrollo?
Pues mira, yo la verdad un poco, o sea, quiero opinar también desde mi área, que es más, no a nivel, digamos, de infraestructura o logística, sino pues de formación en el deporte. De cara, digamos, a las personas que quieren empezar a jugarlo, sí les recomendaría pues que, a pesar de que el deporte es muy fácil, traten de tomar un par de clases para, sobre todo, que puedan lograr disfrutar el deporte mucho más rápido y también evitar lesiones, que es algo que también estamos viendo mucho. Arranca, como tú dices, esta padelmanía, las personas, ¿sabes?, sin quizás tener un buen conocimiento técnico, empiezan a jugar con mucha frecuencia en la semana y entonces también pues ocurren estas lesiones. Y bueno, desde el punto de vista de lo que me comentas de pues la ocupación de los espacios, yo creo que bueno, como bien indicas, hay que pues hacerlo con conciencia. Sí, también creo que hay clubes que me he encontrado en la parte positiva que se han reconvertido espacios que a lo mejor estaban destinados a otras actividades deportivas y que no estaban realmente siendo aprovechados y desde ese punto de vista me parece bien positivo. Obviamente pues hay que tener ahí quizás bueno una normativa, un refrescamiento de esa parte para que pues no se incurran en malos usos, sobre todo de, como indicas, de áreas verdes y otros espacios que de forma desorganizada, así es, donde se pueden estar violando derechos, se pueden estar cometiendo irregularidades, hacer las cosas bien como siempre, planificado como es debido, atendiendo en este caso las necesidades, por ejemplo, un público que está atraído por el deporte, por este deporte de raqueta, pero también cuidando, por supuesto, los espacios, cuidando a las comunidades, las urbanizaciones, la sociedad y así un largo etcétera, por supuesto, que favorezca al país. Natacha, los que no conocemos el pádel, ¿cómo funciona? ¿Cómo es? ¿Cómo es el juego? ¿Cómo es el juego? El juego es, digamos, casi todos podemos tener noción de lo que es una cancha de tenis. Sí. Esto vendría haciéndose algo similar, pero es un espacio un poco más pequeño. Y la gran diferencia es que tenemos unos cristales en la parte posterior de la cancha, pues en ambos extremos. Entonces esto hace que los puntos sean mucho más largos porque puedes apoyarte, digamos, en el rebote de esas paredes. Entonces yo te diría que el pádel vendría siendo como una mezcla entre el tenis y el squash. Para tener referencia a esos deportes que son un poco más tradicionales. La raqueta como tal no tiene cuerdas y bueno, es otra de las ventajas, es una raqueta un poco más pequeña, lo que hace un poco más manejable. Y la otra ventaja es bueno es que podemos aprender mucho más rápido el deporte porque pues es un poco más sencillo a nivel, digamos, social. Ya después sí. La gente que se quiere dedicar un poco más profesional, pues igualito que otras disciplinas requiere y tiene su dificultad técnica y requerimientos de entrenamiento físico, psicológico. Bueno, es un deporte bien completo realmente. Es muy completo y, por cierto, desde el punto de vista de actividad física, como más o menos, ¿cuántas calorías, por ejemplo, se queman en un juego? Mira, tengo casualmente que me dice, porque tengo muchas mujeres que entrenan conmigo y, pues, obviamente complementan su rutina deportiva, vienen del gimnasio, entonces usan mucho el contador de calorías y te podría decir que en un promedio entre unas 400, 500 calorías por hora, más o menos, en una clase, que no es, es diferente el juego porque... Sí, así que bueno, estaríamos por ahí más o menos. Es bastante divertido, como dices tú, socialmente hablando también, pues es agradable, no te das ni cuenta, estás quemando 500 calorías en lugar de estar, por ejemplo, en una caminadora viendo al infinito. Exacto. Es un buen complemento para aquellas personas que hacen su parte de pesas en el gimnasio y luego, bueno, el cardio ya lo hacen disfrutando de un juego y como bien dices, no te das cuenta. Bueno, mientras lo estás practicando, así que claro. Bueno, muy positivo. Qué rico, esa parte es muy positiva, así es parte de lo que se requiere también, es necesario, se contemple el deporte, en este caso es un deporte de raqueta, como más amigable para un público general, que no tiene ese conocimiento exhaustivo, por ejemplo, como requiere el tenis. Yo intenté en algún momento, Natacha, con el tenis, pero el mismo entrenador me dijo, yo no sé si eso estuvo bien o mal manejado, pero la verdad es que, bueno, me dijo, mejor dedícate a otra cosa. Y me
es Sí, complicado. apagó mis ilusiones. Sí, si no lo tienes desde pequeño es bien difícil, o sea, hay casos excepcionales, pero te diría que, bueno, así como tú misma lo pudiste experimentar, es bien complejo que lo puedas disfrutar Sí, en una sí, etapa sí. más adulta. Todavía lo recuerdo porque además llegué con todo, tú sabes, la vestimenta, la faldita, la cosa ilusionadísima. Y en las primeras de cambio, el entrenador se fue como agobiando conmigo, ¿sabes? Con mi hermana no, y de hecho mi hermana se quedó practicando y lo hace bien, pero conmigo fue así como que de plano, mi amor, Bueno, mejor no. ahora Aquí me... darle la ¿Ah? oportunidad a él, a ver qué tal. A ver, sí, sí. ¿Es más fácil para él o no? Es que el primer problema que tenía en ese momento, yo soy como muy dispersa, Natasha. Y una de las cosas que el entrenador me decía, ¿puedes ver la pelota? Puedes ver la pelota. Gracias, Natasha. Cuídate mucho, Natasha Grau, ingeniero civil de profesión, entrenadora, jugadora de pádel, número 1 del ranking en Venezuela. Qué honor en la selección de Venezuela, justamente hablando de la padelmanía en el país. Vamos a escuchar música y en breve volveremos aquí. Paola del equipo me pone, bueno, te dijeron que no al canto, no al tenis. Si ríete, está bien, no importa, pero tengo otras fortalezas, atributos. En breve más. El grupo Témpano interpreta el tema rock Háblame.